Paz a vosotros, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir su bendición en esta rica tarde que nos ha dado y vamos a pedirles que Él sea el que nos instruya por medio de su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta rica tarde que nos has dado, Señor, principio de tu día, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú seas quien nos ayudes por medio de tu palabra, Señor, a instruirnos de la manera que tú deseas para con cada uno de nosotros, Señor. Haz pues que tu mensajero, Señor, sea únicamente el portador de tu palabra y que por medio de ella entendamos lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Yo creo que al que le gusta la doctrina, que somos apasionados a la doctrina de nuestra iglesia, yo creo que hemos tenido 2 trimestres, o mejor dicho, medio año, en el que hemos estudiado cada punto de fe de la iglesia de nuestro Dios. Hemos tenido 2 cuadernitos donde hemos empezado desde la Biblia y donde hemos de terminar en 2 semanas más los puntos de fe de la iglesia de nuestro Dios. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, y que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que no seamos únicamente oidores, sino también hacedores de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Yo creo que es muy hermoso cuando oímos la palabra de nuestro Dios, pero también que seamos hacedores de la palabra de nuestro Dios. Yo creo que todos sabemos, desde el libro de Hechos hasta nuestros tiempos, se nos ha dicho que Cristo viene. Yo creo que no somos ignorantes a este tema, se nos ha hablado, se nos ha predicado, se nos ha dicho que Cristo viene y que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hemos hablado a través de predicaciones, a través de mensajes, hemos hablado de los 4 jinetes del Apocalipsis, hemos hablado de los sellos del Apocalipsis, donde viene el hambre, donde viene la peste, la muerte, y todo ello. Hemos hablado de que va a venir señales en el cielo, en la tierra y en las estrellas. Yo creo que hemos repasado mucho ese aspecto. Pero vamos a tomar ahora lo que hemos tenido en la escuela pasada y lo que vamos a tener el día de mañana, y voy a combinar exactamente la llegada de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que va a acontecer en el trayecto de la venida de Jesucristo. No voy a hablar de la peste, del hambre, sino ya estamos hablando que llega nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver hasta que nuestro Señor Jesucristo le entrega al Padre. Así que es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y voy a invitarles primeramente que tome su Biblia, estemos listos. Si alguno de ustedes va a tomar apuntes, lo haga. Y estaba viendo en la primera a los Tesalonicenses, que quiero que nos ubiquemos ahí. Primer libro o carta de Tesalonicenses, y vamos a leer el 1:10. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y ahorita, al ver mis notas, me acabo de dar cuenta que dejé Hechos 1:10, pero es Primera de Tesalonicenses 1:10. Con un amén me dicen que lo tienen. Recordemos, vamos a hablar de el momento que llega nuestro Señor Jesucristo, el momento que aparece en las nubes, y vamos a ver hasta donde le entrega el reino a su Padre. Fíjense bien la preparación, porque dice: prepárate, Cristo viene. Yo creo que es algo que anhelamos, es algo que esperamos, y le decimos al Señor de la misma manera que el libro de Apocalipsis nos dice: Señor, ven pronto. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos ese día. ¿Por qué? Yo creo que esa es la razón por qué nos hemos acercado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí, porque esperamos su venida. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1:10, y dice de la siguiente manera: y esperar de los cielos. ¿A quién, hermanos? ¿Sí lo tenemos? Y esperar de los cielos
a su Hijo. Es lo que la palabra de nuestro Dios inmediatamente nos dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que inmediatamente, hermanos, estamos esperando, yo creo que con anhelo, con alegría, esperamos que venga el día del Señor, que venga y traiga corona para con cada uno de nosotros. Eso es lo que esperamos cada uno de nosotros, de que esperar a que el Señor venga, y esa es la esperanza maravillosa que tiene nuestro Dios para todos aquellos que nos hemos lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, a esperar de los cielos a su Hijo. Y quiero que sepan, sabemos que no sabemos la hora y no sabemos el día cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo que sí sabemos, hermanos, ¿sí? Hay algo que sí sabemos. Sabemos que el día de hoy está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí sabemos. Y la pregunta que hacemos es, bueno, ¿y estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o únicamente le estamos esperando pensando que estamos preparados, pero sin embargo somos faltos ante la palabra de nuestro Dios? Mire bien lo que dice el texto nuevamente. Y esperar de los cielos, entonces nuestro Señor Jesucristo va a venir de los cielos, dice, a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino, murió y al tercer día resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos libera y nos va a liberar ¿de qué, hermanos? De la ira venidera. Así que viene algo difícil, hermanos. Quiero que sepan que viene la ira de nuestro Dios. Y la ira de nuestro Dios no es para el pueblo de nuestro Dios, hermanos. La ira de nuestro Dios es para las personas, primeramente, que no obedecieron a nuestro Dios, o que saben, pero sin embargo no obedecen la palabra de nuestro Dios. ¿En qué se basó aquí Pablo en la carta a los tesalonicenses? Fíjense bien, vamos a dar vuelta allí al libro de Hechos, un texto que teníamos la semana pasada en la escuela sabática. Dice, ahora sí, Hechos 1:10. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo? Porque quiero que sepan que hay una, no sé si llamarle teoría, o una enseñanza, una doctrina, de que nuestro Señor Jesucristo va a venir como dicen algunas denominaciones, en el rapto, que se va a llevar a la iglesia por 7 años y luego va a regresar a la tierra y allí va a establecer su reino. Ahora vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Ya hemos visto que va a aparecer en las nubes. Ahora dice Hechos capítulo 1, versículo 10, dice de la siguiente manera: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ahí están los discípulos que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, ahora están en el momento que Él va a ascender al cielo, después de que les da 40 días de prueba de que había resucitado. Ahora llega el momento que nuestro Señor Jesucristo va a ascender al cielo, y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Aquí está nuestro Señor Jesucristo ascendiendo al cielo. Nuevamente, después de 40 días de darles prueba que había resucitado. Dice el verso 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que les hace, de una manera, le está profetizando y les está indicando cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, les dicen estos varones, estos ángeles, dice, de la misma manera, así como han visto a este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros hacia el cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así que inmediatamente nos está dando una enseñanza, la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo, así como le vieron ver, así va a venir. Ahora Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y fíjense bien, porque hay mucha gente que dice que ya vino nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a combinar algunas citas bíblicas. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes, porque si recordamos a Hechos 1 del 6 en adelante, también dice que le llevó una nube. Dice, he aquí viene con las nubes, dice el 7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo, ¿qué, hermanos?
Así que tenemos aquí la primera enseñanza. Primeramente, que iba a ser llevado al cielo y luego que cuando Él regrese por segunda vez, iba a venir del cielo. Ahora tenemos otro dato que nos da aquí el libro de Apocalipsis. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando Él aparezca en las nubes, la palabra de nuestro Dios nos dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las linajes de la tierra harán lamentación por Él, sí. Amén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez en la tierra, quiero que sepan que todo ojo le va a ver. Aún dice la palabra de nuestro Dios, ¿aún quiénes? Hasta los que le traspasaron, hermanos. Así que va a ser un evento en el que viene nuestro Señor Jesucristo, y quiero que sepan, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, van a ver a nuestro Señor Jesucristo que viene de allá del cielo. Ahora vayamos nuevamente a Hechos 1, ahí donde estábamos ahorita. Mira ahora lo que dice Hechos 1. Después de que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y los ángeles le dicen que así como lo ven ir, así lo van a ver venir. Ahora dice el verso 12 de Hechos capítulo 1. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces estamos viendo que el lugar donde estaban los discípulos era en el monte de ¿qué, hermanos? El monte del Olivar, o el monte de los olivos. Y la razón de que se llama monte de los olivos, porque si vemos más o menos en esta foto, está lleno, hermanos, de árboles de olivos. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, está en el monte de los olivos, está con sus 12, así como le vieron ir, le van a ver venir. ¿Y qué nos dice, hermanos? La profecía en referencia a lo que los ángeles le dicen a los discípulos, así como lo ven ir, lo van a ver venir. Y recordemos el texto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Entonces estaban los discípulos en el monte del Olivar. Ahora vamos a la profecía, vamos a ver qué nos dice. Y vamos a Zacarías. Vamos a ver qué nos enseña Zacarías en referencia de que nuestro Señor Jesucristo está en el monte de los olivos. Ahora dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de ¿qué, hermanos? Aquí estamos viendo, hermanos, entonces nuestro Señor Jesucristo, y esto inmediatamente nos damos cuenta y podemos pensar, hermanos, porque cuánta gente dice que Él viene por su iglesia, se la lleva al cielo y allá vamos a reinar en el cielo, cuando ahora la palabra de nuestro Dios nos dice proféticamente, Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Si estamos viendo la profecía que aquellos varones están diciéndole a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que allí en el monte de los olivos, dice, allí es donde va a ascender nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Exactamente el mismo lugar, hermanos. El monte de los olivos, exactamente en el mismo lugar donde estaban los discípulos cuando Jesucristo asciende al cielo, y que dicen, así como lo ven ir, lo van a ver a venir. Ahora Zacarías nos dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos, dice, se partirá por medio, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿dónde asienta nuestro Señor sus pies? Ahí en el monte de los olivos. No vamos al cielo, no nos lleva al cielo, sino la palabra de nuestro Dios nos dice, de la misma manera que nos decía en Hechos 1:10, ahora vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice que va a sentar sus pies en aquel día en el monte de los olivos. Aquel monte dice que se va a hacer en dos partes, una irá para el norte y otra irá para el sur. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora vamos a ver Mateo 25.
Recordemos que estamos hablando de los acontecimientos que pasan cuando Él viene, hermanos. Mateo 25, 31. Dice Mateo 25, 31. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué nos está diciendo entonces aquí la palabra de nuestro Dios? Que Él viene con toda su gloria. Y yo creo que cuando vino la primera vez, Juan nos decía, dice, y vimos su gloria, como gloria del unigénito. Cuando venga por segunda vez, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Así que viene acompañado, hermanos, con millares y millares de ángeles, dice, entonces se sentará en su trono de gloria, que es cuando empieza el principio del milenio, hermanos. Así que tenemos que viene con sus ángeles. Ahora, nuevamente vamos a la profecía, Daniel, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 13. Daniel 7, dispensa, Daniel 7, 13, hermanos. Daniel capítulo 7, versículo 13. Y vamos a ver qué nos decía la profecía. Mateo nos dijo que iba a venir con toda su gloria, con todos sus ángeles, y que se iba a sentar en su trono de gloria. Mire lo que dice Daniel 7, 13. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y dice el 14, y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, las naciones, las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si lo estamos viendo con el libro de Mateo, voy a verlo una vez más, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y mire lo que dice el 14 de Daniel que estamos viendo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvieran. Dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo, y cuando llega, el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es de que se le dé reino, que se le dé dominio, y es donde todas las naciones, hermanos, aunque no quieran, van a tener que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Pero ahora nos hacemos la pregunta, llega nuestro Señor Jesucristo, bueno, ¿y qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos ahora a lo que nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. Aparece en las nubes, y cuando aparece Él viene a reinar, Él viene con justicia, Él viene con dominio. Pero ahora, ¿qué va a pasar con los vivos y los muertos? Dice la palabra de nuestro Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice de la siguiente manera, ¿sí lo tenemos? Si no, aparece en la pantalla, hermano. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, porque viene con toda autoridad. Recordemos que el mismo Jesucristo dijo que el Padre le ha dado toda potestad. Ahora dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. ¿De dónde, hermanos? Si estamos viendo la combinación tanto de Hechos de Corintios del Antiguo Testamento, donde dice que va a venir del cielo, descenderá del cielo, y lo dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver primeramente los muertos. Dice, y los muertos en Cristo, ¿qué, hermanos? Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Esa es la enseñanza que nos da aquí Tesalonicenses. Así que toda persona, hermanos, que ha muerto en el Señor, a lo mejor nosotros hemos de morir a través de los años que vienen. Vamos a morir en el Señor cuando se toque la trompeta, con esa voz de arcángel, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo, hermanos? Primero. Entonces, los muertos en Cristo, fíjense bien, no está hablando de todos los muertos, únicamente de los muertos que han muerto en nuestro Señor Jesucristo.
Si usted ha tenido un familiar que falleció, que murió, algún hermano, esposo, esposa o hijos, en ese día, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca del cielo, venga en su segunda vez a la tierra, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Ahora, con esto en mente, porque este es un misterio, hermanos, dice primera a los Corintios. Ahora vamos a ver primera a los Corintios. Han resucitado los muertos en Cristo y nos hacemos la pregunta, bueno, y los vivos, ¿qué va a pasar con ellos? Y mire lo que dice primera a los Corintios 15, 51. Dice de la siguiente manera. Dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense bien lo que nos enseña ahora Pablo. He aquí, os digo que, hermanos, un misterio. Y quiero que sepan que sí es un misterio, porque en aquel tiempo ni siquiera se creía en la resurrección. Así que cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección, para ellos es un misterio, hermanos. Y gracias a nuestro Dios ya nosotros tenemos diferentes porciones de la Biblia y a lo mejor para nosotros ya no es ese misterio, porque Él no lo reveló. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque los que están muertos en Cristo, allí están en la tumba, que sabemos que cuando se toque la trompeta, el Señor los va a resucitar. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué, hermanos? Todos vamos a ser transformados. Una vez más, los de Cristo, hermanos. Estamos hablando de los de Cristo. Los que están en la tumba resucitan, son transformados. Ahora nosotros también, si es que estamos vivos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos, ¿qué, hermanos? Seremos transformados. Esta carne, esta sangre tiene que ser transformada para poder heredar el reino de nuestro Dios. Y dice el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto duramos para abrir y cerrar los ojos, hermanos? Quiero que sepan que no es ni un segundo el abrir y cerrar de ojos. Pero dice la palabra de nuestro Dios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, dice, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. ¿Para qué tiene que ser tocada la trompeta, hermanos? Para que los muertos en Cristo resuciten primero. Así que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final dice a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué, hermanos? Fíjense bien lo que está pasando con los muertos. Inmediatamente se toca la trompeta. Cuando se toca la trompeta, los muertos en Cristo resucitan para recibir al Señor. Y nosotros, si es que estamos vivos ante el acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que seremos y nosotros seremos transformados. Dice el 53. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de ¿qué, hermanos? De incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué, hermanos? Inmortalidad. Quiero que sepan que desde el principio de la creación el hombre fue hecho mortal, o mejor dicho, que iba a morir, que iban a pasar los años, se iba a envejecer e iba a morir. Mas sin embargo, cuando nuestro Redentor venga, si estamos en vida, esto que es mortal va a ser transformado para hacerse inmortal. Es lo que esperamos cada uno de nosotros. Así que nuevamente recapitulando todo esto, primero se toca la trompeta, resucitan los muertos en Cristo y los que estamos vivos seremos transformados. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Ya hablamos de los muertos en Cristo, hablamos de los transformados que son de Cristo. Ahora vamos Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué va a pasar con Satanás, hermanos? Nuevamente llega nuestro Señor Jesucristo. Son acontecimientos que están pasando al empezar o a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 20, 1 al 13. ¿Sí lo tenemos? Dice de la siguiente manera. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una grande cadena en la mano, dice el 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuántos? Por 1000 años, hermanos. Esto nos da a entender que en todo el trayecto del reinado de nuestro Señor Jesucristo, Satanás va a estar atado, hermanos. ¿Sí?
en todo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, Satanás va a estar atado. Dice nuevamente el verso 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una grande cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice el 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? 1000 años. Cuando pasen 1000 años, hermanos, quiero que sepan que Satanás vuelve se saca del abismo y vuelve a engañar a las gentes. Y sigue diciendo, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que 1000 años, y cuando pasen los 1000 años, nuevamente es desatado. Veamos ahora el 4 de allí mismo. Dice la palabra de nuestro Dios, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Ahora mira lo que pasa, Ya tenemos los 1000 años. Empezamos el milenio. Cuando empezamos, resucitan a los que son de Cristo, son transformados los que son de Cristo. Ahora nos vamos al final del milenio. Si recordamos, al final del milenio, ¿quién va a ser soltado? El diablo, Satanás, para engañar nuevamente hasta la descendencia que quede en la tierra. Pero dice el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que se cumplan. Ninguna persona mala va a resucitar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los únicos que van a resucitar en la venida de nuestro Señor Jesucristo son las personas que murieron en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pasen los 1000 años nuevamente, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección, y dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, dice sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. A eso le estamos tirando, hermanos, primeramente. Vienen los 1000 años, después de los 1000 años viene la eternidad. ¿Sí? Si estamos muertos, queremos resucitar como muertos en Cristo. Si estamos vivos, queremos ser transformados a inmortalidad. ¿Para qué? Para estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al libro de Juan. Capítulo 5, hermanos. Libro de Juan, capítulo 5. Dice el 28, 5:28. Ahora el Evangelio de Juan nos da otra enseñanza para nuevamente enseñarnos que hay armonía entre los evangelios y las cartas paulinas y aún a la profecía. Dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué pasa, hermanos? Todos van a oír su voz. Todos se van a levantar. ¿Sí? Los de Cristo se van a levantar al principio. Los que no son de Cristo se van a levantar al final, pero todos se van a levantar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bueno saldrán a resurrección de qué, hermanos. Si nos fijamos aquí, hermanos, ¿a qué le estamos tirando? ¿A la resurrección de vida o a la resurrección de muerte? Yo creo que si estamos viniendo a la iglesia, si guardamos su palabra, si somos obedientes, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de qué, hermanos. Ahora nos hacemos la pregunta, bueno, viene el día del juicio, ¿sí? Viene el día de juicio. Y en el juicio, ahorita voy a contestar esta pregunta, ¿cuándo va a empezar el día del juicio? ¿Sí? Pero aquí vemos que todos tienen que resucitar. Unos van a resucitar para bien, para recibir el milenio, para vivir la eternidad. Otros van a recibir para
van a resucitar para condenación. Veamos un pasaje más. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 4. Es 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 4:1. No es primera, es segunda. Segunda de Timoteo 4:1. Fíjense bien, que hablamos del juicio que viene. Si lo tenemos ahí, dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. ¿Y a quién más? ¿Sí lo tenemos? Y juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Cuándo es su manifestación? Al principio del milenio. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, el juicio de nuestro Señor Jesucristo empieza. Dice nuevamente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, cuando Él aparezca en las nubes y también en todo su reinado. Unos hemos de ser juzgados al principio del milenio, porque vamos a levantarnos a recibir el milenio. Otros al terminar, porque van a ser levantados para ser condenados o ser lanzados al lago de fuego. Dice allí mismo, si le damos vuelta ahora a los Corintios 15, 23. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera a los Corintios 15, 23. Y ahí lo tengo en la última parte. Dice la palabra de nuestro Dios: pero cada uno en su debido orden, Cristo primero, las primicias, Él resucitó enseñándonos que hay resurrección. Luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Así que nos está hablando de la resurrección, de qué manera hemos de resucitar unos al principio, los que son de nuestro Señor Jesucristo, los que han resucitado. ¿Por qué? Porque murieron en Cristo, y también al terminar los que no obedecieron serán lanzados al lago de fuego. Vamos a seguir terminando. Libro de Apocalipsis 20. Vamos a ver, ya hablamos de los muertos en Cristo, de los muertos que no son de Cristo. Ahora vamos a ver qué va a pasar después de los 1000 años. Dice Apocalipsis 27 y dice, libro de Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, ahora estamos viéndonos ya al final de los 1000 años, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. ¿De qué, hermanos? ¿Sí saben qué pasó al principio del milenio? Se echó a un abismo, se encadenó. Ahora estamos al final del milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena. Se levanta Satanás, hermanos, es desatado Satanás. Inmediatamente vuelve a engañar a las gentes y crea una guerra grande contra el pueblo de nuestro Dios. Vamos ahí ahora al 9, de ahí mismo, dice el 9. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué le espera a Satanás, hermanos? Va a ser lanzado al lago de fuego. Hemos terminado los 1000 años,
Va a ser lanzado la bestia, el falso profeta, a Satanás, y dice que van a estar ahí en el lago de fuego y azufre. Dice el 11, de allí mismo. Y vi un gran trono blanco y los que estaban sentados en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estamos llegando al terminar del milenio. Se abren los libros para juzgar a las personas de acuerdo a todo lo que estaba escrito en aquellos libros de la vida. Ahora, ¿qué van a recibir ellos? Dice ahí adelantito el 13. Y el mar, mire lo que hace para que se sean juzgados, para que estén ante la presencia de nuestro Dios, grandes, pequeños. Dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué le toca al mar, hermanos? Entregar sus muertos. Hay muchas personas que han muerto y han quedado en el mar. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Así que le toca al infierno, a la tumba, al Hades, le toca también soltar los muertos para que sean juzgados, porque estamos hablando de la segunda resurrección, donde van a ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego por no haberse levantado en la primera resurrección. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? En el lago de fuego. Entonces tenemos allí que se va a terminar la muerte, se va a terminar el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde, hermanos? Hay un lago de fuego, hermanos, donde va a estar ardiendo y donde va a ser lanzado, dijimos, tanto la muerte, el Hades, Satanás, el falso profeta, la bestia y aún las personas que no obedecieron a nuestro Dios. Y después, vamos nuevamente a Primera de Corintios para terminar con esta cita. Primera a los Corintios 15, 24. Y hay otros acontecimientos en el milenio, saqué únicamente algunos. Dice Primera a los Corintios 15, 24. Luego al fin, dice la palabra de nuestro Dios, cuando se termine el milenio, cuando Satanás es destruido, cuando la bestia es destruida, cuando la muerte es terminada, cuando el infierno o el Hades queda terminado, donde ya no hay poder sobre la muerte, ya no existe muerte. Ahora le toca a nuestro Señor Jesucristo para cerrar el milenio y empezar a la vida eterna. Mire lo que dice. Luego el fin, cuando entregue nuestro Señor Jesucristo el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda, ¿qué, hermanos? Cuando todo esté bajo sus pies, cuando Satanás ya no exista, cuando el infierno o el Hades ya no exista, cuando la mar entregue sus muertos. Ahora tenemos aquí que nuestro Señor Jesucristo ha tenido ahora un reino de paz y le entrega a su Padre para que Él llegue a la eternidad, y ahora cada uno de nosotros podamos con gloria y con todo poder ser partes de esa eternidad. En esta tarde que el Señor les bendiga.